Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Vamos a charlar de lo que dice o cómo influye en el campo el nuevo Código Comercial. Este nuevo código que ha salido, nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? Estamos con Hugo Rossi, abogado, amigo, bueno, usted lo conoce, flamante escritor del gran libro de los impuestos del campo, junto con otro gran amigo, Santiago Sáenz Valiente y su equipo. Así que bueno, vamos a tratar esto, porque la realidad, yo le preguntaba a Hugo y él muy piola se vino hasta acá, le digo, a ver, ¿esto influye en los contratos que tenemos para adelante? ¿Cómo influye en la herencia? ¿Qué novedades puede traer para las empresas familiares? Bueno, tenemos un montón de dudas, así que seguramente usted tiene y se le vamos a preguntar. Pero voy a arrancar, ni Hugo lo sabe, te quiero preguntar porque estuve leyendo por ahí de Andrés Domínguez, en Twitter, en Facebook, por ahí él decía, en aquellos lugares donde fuimos, como Gapu Agro, esos lugares ganó Cambiemos, dice, ¿no? Sí. Creo que aparece, señala como 9 y dice de esos 9, no sé si ganaron en 7, empataron en 2. ¿Hay una correlación entre este famoso Gapu Agro donde estás vos, donde está Willy, él? Mira, la verdad es que, yo creo que el GAPU es un grupo de todos técnicos y políticos de distintas profesiones, con vos lo hemos charlado mil veces y hemos estado acá, que hace tiempo ya venimos de distintas vertientes políticas, radical, peronista, pro, tratando de llegar a una política agro en común, agroindustrial, que implicó mucho esfuerzo de consenso y también de que algunos tengamos que, en determinados temas, bajar nuestra postura o modificarlas. Y yo creo que ese trabajo de tantos años fue haciendo mella. Hoy te diría que Cambiemos de alguna manera, está tomando un poco esa estructura de propuestas. Vos le habías dado una mano a Sanz, ¿no? Vos estabas por el lado, digamos así, de los radicales dentro de lo que Cambiemos. Exactamente, pero con la visión de que a partir de ahora ya se definió quién es el ganador dentro del espacio de Cambiemos y hay que trabajar para cambiar la Argentina. Entonces, mi visión es estar adentro de ese espacio, digamos, ¿no? Y la verdad, como dice Andrés, él creo que estaba hablando del caso de La Pampa, en esa provincia, de 9 lugares donde el GAPU pudo presentar su propuesta in extenso y conversarla con los productores, en 7 la alternativa Cambiemos ganó. Habría que ver si tiene una correlación directa, pero es un indicativo, ¿no? Influye, digamos. Pareciera ¿Fue mucha la sí. gente que los escuchó cuando ustedes fueron a hablar? Fue bastante gente. Y sobre todo creo que se hizo mucho ruido además de prensa, bueno, claro. A través de Agrositio hemos estado muchas veces y a través de las redes y demás. El documento nuestro de las 30 propuestas sirvió un poco de base para las propuestas de Cambiemos en general. Y la verdad, yo creo que lo que la gente en realidad valoró, que es lo que en otros espacios políticos no hay, es que hay propuestas concretas de agro. Claro. Uno podrá gustarle más o menos, pero nosotros decimos concretamente cuál es la idea con retenciones, cuál es la idea con los ROE, cuál es la idea con el Ministerio, con los impuestos en particular, más allá de las retenciones. Creo que en realidad el valor que la gente tomó fue ese y quizás algo haya tenido que ver en ese resultado. Hugo, ya que mencionaste retenciones y ROE, ¿no? Algo que yo siempre digo, incluso se ve a muchos productores con el tema siempre trigo, yo le decía el 10D, el 11D, usted me lo va a agradecer porque van a volar los ROE, van a volar las retenciones y ahí va a ser otra cosa el precio, ¿no? Ahora, vos que sos abogado y sabés de esto, ¿hay mecanismo como para que Scioli, Macri, Massa, cualquiera de ellos, llegado al poder, el 10 o el 11, preparen un camino para decir, bueno, a ver, en maíz, en trigo, sacamos las retenciones? Sobre todo pienso en trigo porque me imagino el trigo en ese momento, no tenés que comercializarlo, entonces un pibe que está cosechando, tiene que venderlo, che, todavía no se sabe si levantaron los ROE, qué macana. Más que los ROE por ahí, lo que va a complicar la vida, porque el ROE vos agarrás y lo abrís y a la miércoles, decís, correcto, listo, muchachos, no hay problema, o sea, los ROE puede existir, el cupo es un tema político, 100%. ¿no? Hay un secretario de Comercio que dice, no, bueno, vienen 4, te hacen presión, bueno, te abro 200, así que así, eso vuela. La oportunidad de apertura de cupo es política. Legalmente no hay problema. Bien, ahora, el famoso tema de las retenciones. Bueno, si la retención tiene 23, ¿qué pasa? ¿Pasa por el Congreso? ¿No pasa? ¿Hay autoridad para lo que ha hecho tanto la presidenta, decreto de necesidad de urgencia? ¿Cómo se maneja eso? Mira, es un momento clave. ¿Por qué? Porque supongamos que se repita en la primera vuelta de octubre el resultado de las PASO que hemos tenido, ¿no? Frente para la Victoria alrededor de 30 y largo de puntos y Cambiemos arriba de los 30. Y por lo tanto haya segunda vuelta. Esa primera vuelta es la que define la composición del Congreso, no la segunda vuelta. Si se repitieran esos números, la realidad es que en diputados, que es donde debe ser, que es la cámara de origen de los proyectos que tienen que ver con impuestos, que es el caso de las retenciones, ningún espacio va a tener mayoría, ni siquiera el Frente para la Victoria, que hoy tiene quórum propio.
Por ende, va a ser un Congreso muy trabajoso para quien esté en el gobierno, incluso si está al Frente para la Victoria. Entonces, lo que vos decís es muy oportuno porque vamos a tener que encontrar la vuelta, sobre todo en estos primeros 2 años, algunos temas de urgencia que no pueden esperar más, resolverlos desde el Ejecutivo. Claro, pero me da miedo cuando me decís eso. Fíjate lo siguiente. Porque si yo tengo el trigo y la gente que me está mirando al otro lado dice, tengo un trigo el 15 de diciembre y tenemos que estar negociando eso, soy boleta. Yo te diría esto, mira, en los equipos de Cambiemos estamos trabajando en cómo sacar ese instrumento legal adelante. ¿Ya lo están haciendo? Así es. Y básicamente nos basamos, para no meterme en términos muy técnicos, el 15 de abril del año pasado, del 2014, la Corte Suprema de Justicia sacó un fallo que se llamó Camaronera Patagónica, donde dice 2 o 3 cosas. La primera, señores, las retenciones son impuestos, se acabó la discusión. Si son impuestos, deben ser puestos y eliminados por el Congreso. Ahora, ¿por qué el Congreso, por qué el Ejecutivo de los últimos años vino subiendo mediante resoluciones, no mediante el Congreso, la alícuota de retenciones hasta que llegamos al 35%? Porque dice que el Código Aduanero en el año 60 y largo le delegó las facultades de, aún siendo impuesto a las retenciones, fijar las alícuotas. Bien, nuestro razonamiento es, nos vamos a tomar de lo que dice la Corte porque es lo que corresponde y vamos a decir, señores, el Ejecutivo no puede modificar los impuestos, entonces lo que vamos a hacer es retirarlos, dejarlos sin efecto y que eventualmente en Congreso sea quien los tenga que retomar esas retenciones y retomar la discusión, pero desde cero, no desde el 23, el 20%. Con la única excepción de la soja, que por una cuestión de desfinanciar y de prudencia política, la propuesta es ir reduciéndola. Claro. Bueno, pero para, o sea, la mecánica desde un punto de vista jurídico sería la misma para cualquier cultivo. Un decreto. Ok, perfecto. Y ROE es una cuestión más de tipo ejecutiva, que dependerá, bueno, espero que del ministro de Agroindustria, en consenso con el ministro de Economía, y no un secretario de Comercio con una laptop haciendo lo que le parece. El centro de la cuestión de los ROEs y de la UCESI, que es la que reemplazó en parte a la ONCA, es que recupere el Ministerio de Agroindustria o de Agricultura las funciones que le delegó o le entregó durante estos años a Economía y a Comercio. Y a partir de ahí haya un solo mando unificado y razonable, como vos decís. En realidad los ROE son una decisión política. El problema no es el instrumento, el problema es la oportunidad. En realidad uno dice el ROE, pero está el cupo del ROE, porque yo puedo tener este tipo de resolución para restringir las exportaciones, pero puedo decir, bueno, pongo 0, pongo mayor, 1, pongo 100%. Absolutamente. Huguito, esto del nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? Que salió así, porque la gente por ahí lo mira y ahora de haberse olvidado de esto. En un momento salió ahora 2 meses, ¿no? La presidenta lo tiró. La pregunta es, primero, una pregunta de tipo política casi te diría. ¿Por qué después de 12 años aparece justo ahí casi en el último tramo? ¿Por qué no salió antes? Y si salió ahora, ¿hay algo especulativo político para la retirada, que esto le dé algún tipo de paraguas de tipo legal? Mira, te diría que sí. Proyectos de nuevo código hubo un montón. En la época de Menem hubo uno muy avanzado que tuvo media sanción, finalmente no se logró sacar adelante. Y este proyecto, que tuvo su origen en 2012, con una comisión de 100 juristas que encabezó Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, a pedido del Ejecutivo, después llegó al Congreso y se sancionó. Hay un detalle muy interesante que va a influir mucho en lo que ocurra de acá en adelante. El proyecto original de Código Civil que se envió contemplaba la regulación de la responsabilidad del Estado. Tengamos en cuenta que hasta hace un tiempito en la Argentina históricamente no teníamos una ley específica que regule la responsabilidad civil del Estado por daños y perjuicios, básicamente. Sí. Entonces lo que se hacía, se aplicaba el Código Viejo, el Código Civil Viejo, en base a una jurisprudencia de la Corte Suprema. Entonces, más o menos la responsabilidad civil del Estado era parecida a la tuya cuando chocas con el auto. Digamos, ¿no? Los mismos parámetros se utilizaban, etc. Bien, la novedad era que el nuevo código traía una regulación específica. Bueno, ¿qué ocurrió? Que es el dato político al cual puede ir tu pregunta. En el Congreso, cuando se trató, se eliminó esa nueva regulación de responsabilidad del Estado del Código Civil y se hizo una ley separada que efectivamente se sancionó de manera cruzada. Mientras en una Cámara sancionaban el Código Civil, en la otra, y calladito, se sancionó la nueva ley de, como yo la llamo, irresponsabilidad del Estado. Que básicamente lo que hace es hacer mucho más laxa la responsabilidad de los funcionarios públicos y de las reparticiones del Estado, y además delegarla de alguna manera en la justicia local de cada provincia. Con lo cual, ya sabemos que siempre el ámbito federal tiene algún resguardo mayor, ¿no? De seguridad, de menos posibilidades de influenciar. Bueno, cuando las cuestiones van a la justicia local, muchas veces los gobiernos de turno tienen algún teléfono que levantar
Entonces es preocupante esta nueva ley y creo que el dato político del Código Civil nuevo es ese. Y el otro punto que trae el Código Civil ya para las regulaciones privadas es esto famoso que se hizo bastante revuelo de si trae o no una especificación. ¿Qué pasa con esta disposición del Código Civil nuevo que entró a regir el 1 de agosto, hace unos poquitos días, que dice que a partir de ahora, ya vigente hoy, en la Argentina vos, aunque firmes un contrato en moneda extranjera, pongámosle dólares, cualquier tipo de contrato que sea, agropecuario, privado, locación, alquiler, etcétera, podés pagar ese contrato que está pactado en dólares en pesos al tipo de cambio oficial. Esta disposición nueva trajo un revuelo total porque obviamente hoy tenemos un dólar oficial de 9 pesos y pico y un dólar paralelo o negro de 14, 15 pesos. Entonces, obviamente yo pacté un contrato en dólares a partir del 1 de agosto, no para los ya pactados, ¿no? Claro, me lo van a dar para 9 pesos 40 en vez de a 15 como valen. ¿Qué pasa? El problema no es el código, porque de hecho el código original de Vélez Sarsfield, de hace 150 años, decía lo mismo, después se modificó a mediados fines de los 60. El problema no es el código que dice esto, el problema es la Argentina, que tiene dos tipos de cambio. En cualquier país normal tendría sentido que si yo tengo un acceso libre al mercado de cambios, puedo pagar mis contratos en la moneda local, total la otra persona no va a perder poder adquisitivo por eso. Entonces, en realidad no trae una verdadera especificación. Lo que trae es una norma que en realidad era vieja y aplicada al contexto actual puede resultar bastante problemática. Decime una cosita, en términos de sociedades, empresas familiares, pensando un poquito en el productor agropecuario del otro lado, ¿influyen algo? ¿Le viste alguna...? Sí, hay 2 o 3 cambios interesantes. Primero, dejan de existir las sociedades de hecho, que en el campo están muy extendidas. Muchas de las sociedades nuestras, entre hermanos, por ejemplo... Sí, bueno, un contratista con un productor y salen los dos, uno pone guita, el otro pone la maquinaria... Y se manejan como SHs. ¿Y qué tenés que hacer? ¿Salir dejan a hacer de existir, una sociedad anónima? Pero no se alarmen, digamos. Las que están van a seguir funcionando y a partir de ahora no podés hacer una sociedad de hecho, se van a llamar sociedades informales. Con una ventaja, es positivo el cambio. Las sociedades de hecho actuales, los socios son responsables solidarios frente a los terceros. Entonces, por ejemplo, vamos a pedir un crédito de retención de vientres al banco, nosotros dos como socios de una SH, no lo podemos pagar, el banco nos puede reclamar a cualquiera de los dos el total de la deuda. A partir de ahora, en estas nuevas sociedades informales, si nosotros tomamos el recaudo como socios de firmar un contrato, un estatuto, digámosle, privado, no hay que registrarlo en ningún lado, privado, y se lo informamos al banco, para lo cual habrá que hacerlo por mail o con un escribano para que quede constancia o carta de documento, el banco nada más va a poder reclamarnos a vos tu proporción de la participación en la sociedad y a mí la mía. Claro. Es una limitación de responsabilidad casi parecida a la de una sociedad anónima o una SRL. Con lo cual, las SH, que ahora pasan a llamarse informales, si tomamos este recaudo, pasan a tener una nueva regulación interesante. Te diría pro negocio. Ajá, o sea que bueno eso, por fin algo piola. Es interesante. Y decime una cosita, ¿alguna otra cosa que tenga que ver con el tema, influir en el tema campo? Sé que hay alguna parte ambiental también en todo esto, sí. ¿Juegan algo que pueda afectar? Mira, hay 2 disposiciones que hicieron mucho ruido. La primera es que en el código se dice que los derechos de incidencia colectiva, así como te lo nombro, que tengan alguna cuestión ambiental, van a estar por encima de los derechos particulares o privados. Eso es un revuelo total, porque ya muchos empezaban a alarmarse diciendo esto es prácticamente tender a un sistema comunista, donde los derechos colectivos están por sobre encima de la propiedad privada. Bueno, difícilmente sea así, el código no es tan claro, es solamente un artículo, pero hizo mucha alarma esto de que lo ambiental juega por encima de lo privado, de lo individual. ¿Lo ves afectando algo en el tema justamente aplicaciones fitosanitarias, todo esto que hay de vuelta? No, porque pensá que el código no regula varios temas, no regula nada laboral, no regula nada de lo que tenga que ver con los fitosanitarios, con los envases, todo eso sigue regulándose por las provincias, con lo cual en ese aspecto no. Pero sí es importante esto. Lo otro que sí tiene algo que ver con el tema ambiental y sí es un cambio importante es, se achica el camino de sirga. ¿Viste ese famoso camino que hay que dejar al costado de los ríos navegables para el acceso público? Bueno, hoy está en algo más de 30 metros, pasa a ser de 15. En realidad eso es que te amplía a vos como privado la posibilidad de construir o de trabajar esa franja. Eso, ¿no? Es interesante. Además, en ese tipo de cosas hasta yo mismo a veces digo, qué sé yo, me da bronca las playas argentinas versus las playas uruguayas. Porque las playas uruguayas el espacio es público. Eso me parece que es una cosa que es... una cosa que vos respete la propiedad privada y otra cosa que un privado avance sobre lo público que es de todos. Bueno, pero acá viene... Un pibe que compre la playa, yo no admito esas cosas donde... Y acá me parece 15, 30 me están quitando espacio. O sea, pero acá viene el detalle. En realidad es así.
Ellos te achican, el código achica el límite este de camino de sirga que se llama, pero amplía, y acá viene la trampa, digamos, el dominio del Estado. ¿Por qué? Porque amplía lo que se llama límite de ribera. Una cosa es el camino de sirga, otra cosa es el límite de ribera. El límite de ribera es hasta dónde un río es río, ¿no? Hoy estamos viendo situaciones de inundaciones muy importantes con desborde de ríos, y la pregunta es, el Estado, que es el dueño del río, el río no es de los privados, ¿hasta dónde llega su propiedad? Si el río se desborda una vez cada 3 años, ¿qué significa? ¿Que al final el río es también toda esa zona baja o es solamente su cauce? Bueno, es interesante eso para pensar. Es muy importante, y hay ríos de llanura. Ahora, hay que diferenciar lo que es río de un pibe que se le armó toda una laguna y le cubre 100 hectáreas. Te vas a quedar con toda la laguna. Lo que dice el Código Nuevo es el límite de los ríos y del dominio público, o sea, hasta dónde llega la propiedad del Estado, es hasta el promedio de las crecidas máximas ordinarias. Entonces yo te pregunto, ¿qué es crecidas máximas ordinarias? Y la verdad que yo no lo sé, porque una cosa es tomar... haber marcas que calculo que especialistas podrán ver, ¿o no? La idea es que se tome una línea de puntos, pero la discusión va a ser cuánto tiempo atrás nos vamos, porque los ciclos climatológicos son muy distintos. Claro. No es lo mismo, no lo midan ahora, ¿no? No es lo mismo tomar de los 80 en adelante que de los 80 para atrás, por ejemplo, de ciclos húmedos a ciclos secos, ¿no? ¿Alguna otra cosa que haya saltado así alerta, que los abogados se hayan puesto, digamos, más allá de que, bueno, te felicito, flamante papá, Muchas gracias. Y más allá de que pensás que tu hija ahora ya a los 13 te va a decir, no, mira, Huguito, no sé si me quiero ir a Europa todos los veranos con vos. Sí. Hablando de hijos, una de las cosas que cambia, y es interesante el cambio, son las herencias. Todo el tema sucesorio, que en el agro, porque se transmite la propiedad de la tierra, tiene mucho impacto. Primero, se amplía la posibilidad de una persona de darle parte de su patrimonio a un tercero que no sea de su familia. O sea, si tiene hijos, a una persona que no sea su hijo. Por ejemplo, un matrimonio de segunda vuelta. Claro. Una persona que se divorció o es viuda y decide volver no a casarse, sino a juntarse, no está casado. Esa nueva pareja no debería heredar nada, esa persona le puede dar hasta 1/3 de todo su patrimonio. Hoy era hasta 1/5. Ya pasa a ser una porción bastante más relevante. Y lo segundo interesante para el agro es que a partir de ahora se pueden hacer pacto de herencia futura, que se llama. Hasta ahora estaba totalmente prohibido. ¿Qué quiere decir? Pues supongamos una familia con un padre, una madre y 3 hijos, un campo, y uno de los hijos en realidad decide dedicarse a su profesión, que no tiene nada que ver con el campo, no le interesa el agro, y le dice, mira, papá, yo prefiero que a mí me dejen el departamento de Buenos Aires y a mis hermanos dejarle las empresas, el día que vos fallezcas, las empresas de agro, que a ellos les interesa y están metidos. A partir de ahora se puede pactar en vida del padre. Y ya la empresa, los hermanos que se van a dedicar saben que va a ser de ellos. Eso, claro. Es interesante para la planificación. Hasta ahora no se podía. Bueno, bien, Huguito, seguramente van a salir muchas cosas de estas. Te hago la última y para cerrar. Y acá te meto de nuevo en la política. ¿Te gusta la política? Sí, a mí me gusta la política. ¿Cómo ves? Me encanta la arquitectura política. Pues es que hoy invitamos a alguien en 30 Online, un especialista, se llama Andrés Tau. Y él tiene armado todo un sitio y entonces, claro, mostró un mapa de la Argentina y veías todo celeste de frente por la Victoria, ¿viste? Qué sé yo, y había nada más que San Luis, Mendoza y Córdoba y después Capital. Y entonces en un momento Manuel de la producción dice, a ver, y tocó otra tecla y en la otra tecla empezaron a aparecer amarillitos, lo dividió por partido y departamento. Entonces, claro, viste, amarillo en la provincia de Buenos Aires, bueno, por supuesto el interior confirmado, ¿no? Muy amarillo. Apareció La Pampa también, el este, el noroeste, el noreste de La Pampa, todo sur de Entre Ríos, centro, todo prácticamente sur y centro de Santa Fe. Muy interesante. Claro, el mapa era distinto. Una cosa era ver todo celeste porque habías ganado la provincia, a lo mejor por un voto, y la otra era ver cómo había sido la distribución territorial. Y ahí lo que surgió entonces, hablando de provincia de Buenos Aires, hablando de Massa y su fortaleza ahí, viendo lo que pasan en esas intendencias es cómo jugará esto del voto de Massa, la ingeniería de Cambiemos, y vos que venís un poco del radicalismo, Sanz, Lilita dicen que fueron los más puros y le dijeron, no, mirá, vos acá metés a Massa en el medio, Frente Renovador, armás todo esto, vas con diputados, después los diputados te dicen, chao hermano, y se van todos los peronistas juntos. Sanz y Lilita deben tener bastante cancha en esto y creo que lo avivaron a Macri, ¿no? Pero bueno, ahora el tema es lo que dicen muchos, flaco, bueno, a ver, ¿querés ganar o no querés ganar? Porque si querés ganar siendo puro, por ahí salís último, a lo mejor no tenés que ser tan puro en todo esto. ¿Cómo ves esto? Yo creo que,
el hecho de que el oficialismo no haya logrado el número necesario hasta el momento para ir para ganar en primera vuelta y por lo tanto hasta ahora haya un balotaje, va a decidir por sí solo. Y me parece que la unión, veremos bajo qué forma, veremos cómo, veremos si antes o después, porque esa es la otra, de octubre, es inevitable. Me parece que es la gente lo va a exigir y probablemente castigue. El gran tema es cuál sea la unión, porque yo en esto te voy a decir lo que veo, ¿no? Viendo un poquito los protagonistas. Scioli no es Néstor y mucho menos Cristina. Cristina, la Cámpora y todo su grupo, así duro, no, flaco, vos no entrás porque vos usas corbata, nosotros andamos de camisa. Bueno, pues no me la saco, no, ya te la pusiste. Hermano, soltaste, estás afuera. A Scioli lo veo, ponete lo que quieras, papá, ponete unos botines, vamos a jugar al fútbol, vamos a la ñata. Lo veo mucho más negociador, incluso más canchero, hasta me parece que Macri en eso. Enhorabuena, la política es eso, ¿no? A ver, ojalá empecemos de vuelta a tener un tiempo de política. Por eso yo insisto en que creo que se va a dar esa combinación. Bueno, pero te quiero decir, hay que ser muy rápido para digamos, agarrarle el hombro se a Massa, está trabajando a velocidad. A Stolbizer y qué sé yo, y Altamira y decir, flaco, vení, tenés un lugar con nosotros. Se ¿no? está trabajando con la velocidad del caso. Se está trabajando. Nos quedamos tranquilos. Quédese tranquilos que la democracia va a tener, digamos, espacios que todos van a ir rápido. Y algo importante, porque la sociedad muchas veces exige a los políticos que se junten y después cuando se juntan los castiga, porque son un rejunte, porque la política es esto. Sobre todo en la Argentina, donde no es como Estados Unidos o Inglaterra, donde tenés dos partidos bien diferenciados, tradicionales, y que no existe un tercer partido. La Argentina es un sistema más parecido a los europeos, al italiano, por ejemplo. De hecho, nosotros tenemos mucho de cultura italiana, donde es un sistema de coaliciones, alianzas, casi permanentes. Hasta el mismo peronismo, que en realidad quizás, y el radicalismo, que son los dos partidos tradicionales, siempre han tenido un componente de otro color. Revaloricemos eso, porque en realidad si lo castigamos a esa posibilidad, nosotros mismos como ciudadanos le estamos cerrando la posibilidad a un Macri o a un Massa que dialoguen entre sí. Abramos esa posibilidad. Yo creo que las conversaciones se están dando a la velocidad que tienen que darse. Ojalá prosperen. Mi pensamiento es que hay un camino fértil, difícil, pero fértil. Probablemente, no sé si para octubre, pero probablemente a resultas de octubre, entonces sí, para la segunda vuelta ya tengamos un frente más unificado. Hugo Rossi, bueno, una nota que yo la quería arrancar con justamente el Código Civil y Comercial y todas sus implicancias. Por supuesto que tiramos mucha información de esto, pero también pasamos por temas que preocupan. A mí específicamente me preocupaba, que era el tema, bueno, ¿quién me va a sacar el 11D? ¿Quién le va a sacar a usted el 11D? Todos los problemas del ocupo de los ROE. ¿Qué va a pasar con las retenciones? Es complicado, tiene que pasar por el Congreso. Hay un DNU. ¿Cómo es la jurisprudencia? Bueno, Hugo justamente es uno de los que lo conoce bien y aparentemente hasta está trabajando en eso. Y después esto otro, ¿no? Este bocadillo del momento político, cómo nos preparamos. Es el 25 de agosto, todavía el 25 de octubre, pero bueno, hay que estar preparado. Falta y no falta. Falta y no falta. Huguito, de nuevo, felicitaciones por flamante papá. Muchas gracias. Y prepárate para cuando cumpla 13 la beba, ¿no? Nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.